Un mecánico harapiento llegó a BMW, resolvió lo que 40 ingenieros no pudieron en semanas. El sol de agosto caía implacable sobre la autopista México-Querétaro cuando Roberto Vázquez detuvo su vieja camioneta Nissan en el acotamiento. Tenía 42 años, las manos curtidas por 2 décadas trabajando con motores y los ojos entrecerrados observando el tráfico que pasaba a toda velocidad. Su ropa de trabajo, manchada de grasa y desgastada por el uso, contaba la historia de un hombre que conocía cada tornillo, cada sistema, cada secreto que los motores guardaban. Roberto había salido temprano de Querétaro rumbo a la Ciudad de México, respondiendo a un anuncio que había visto en un grupo de WhatsApp de mecánicos. Un taller en la colonia Narvarte necesitaba ayuda urgente con varios vehículos europeos. No era mucho, pero en los últimos 6 meses, desde que el taller donde trabajaba había cerrado definitivamente por problemas económicos del dueño, Roberto sobrevivía de trabajos esporádicos como este. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La historia de Roberto no era única, pero tampoco era común. Había comenzado como aprendiz a los 16 años en un taller mecánico de Querétaro, cuando aún estudiaba la preparatoria. Su padre, don Héctor, era taxista y siempre le había inculcado el valor del trabajo honesto y la importancia de tener un oficio entre las manos. Roberto había demostrado desde el principio un talento natural para entender los motores. Mientras otros aprendices memorizaban procedimientos, él comprendía los sistemas, visualizaba el flujo de energía, anticipaba problemas antes de que se manifestaran completamente. A los 25 años ya era considerado uno de los mejores mecánicos de Querétaro, especialmente en diagnósticos complejos. Los clientes pedían específicamente que Roberto atendiera sus vehículos, sobre todo cuando se trataba de autos europeos con sistemas electrónicos sofisticados. Había trabajado durante 15 años en el Taller Mecánico Central, un establecimiento respetado en la ciudad que se especializaba en vehículos importados. Pero la crisis económica había golpeado fuerte al sector, y el dueño del taller, que había hecho inversiones desafortunadas en bienes raíces, tuvo que cerrar el negocio. Roberto intentó establecerse por su cuenta, pero sin capital, para comprar las herramientas especializadas necesarias para trabajar con vehículos modernos, especialmente los europeos, que requerían equipos de diagnóstico computarizado costosos. Sus oportunidades se fueron reduciendo. Ahora vivía en un pequeño departamento rentado en una zona modesta de Querétaro, compartiendo el espacio con su madre viuda, doña Carmen, quien padecía diabetes y dependía económicamente de él. Cada peso que ganaba se dividía entre la renta, los medicamentos de su madre y lo mínimo indispensable para sobrevivir. Esa mañana de agosto, mientras conducía hacia la Ciudad de México, Roberto llevaba en el bolsillo apenas 300 pesos. Había calculado que con 200 podría poner gasolina para el viaje de ida y vuelta, y los 100 restantes serían para algo de comida durante el día. El trabajo en el taller de la Narvarte le pagarían al final de la jornada, probablemente 500 o 600 pesos por el día completo. No era mucho, pero era suficiente para comprar los medicamentos de su madre que se habían terminado 3 días atrás. Mientras manejaba, Roberto pensaba en cómo había llegado a ese punto. No era amargura lo que sentía, sino una mezcla de frustración y determinación. Sabía que era bueno en lo que hacía, extraordinariamente bueno. Pero también sabía que en el mundo actual, especialmente en el sector automotriz, la competencia técnica no era suficiente si no tenías los recursos para invertir en equipamiento o las conexiones adecuadas para conseguir empleos estables.
Había enviado su currículum a docenas de talleres y concesionarias en Querétaro y ciudades cercanas. Algunos ni siquiera respondieron. Otros lo citaron a entrevistas donde, al ver su edad y su falta de certificaciones formales de marcas específicas, le dijeron educadamente que buscarían un perfil diferente. Roberto había aprendido a trabajar con motores en la práctica, no en aulas con certificados enmarcados. Para muchos empleadores modernos, eso ya no era suficiente. La autopista se extendía ante él, recta y calurosa, bajo el sol de mediodía. Roberto encendió la radio y escuchó las noticias mientras conducía. Hablaban de la industria automotriz en México, de cómo las plantas ensambladoras estaban produciendo vehículos cada vez más sofisticados, de cómo la tecnología estaba transformando el sector. Roberto sonrió con ironía. Toda esa sofisticación significaba que cada vez menos mecánicos podían realmente entender y reparar los vehículos modernos. Era una paradoja. Mientras más avanzaba la tecnología, más valiosos se volvían los mecánicos que realmente sabían lo que hacían, pero también más difícil era para ellos acceder a las herramientas necesarias para ejercer su oficio. Estaba a unos 20 kilómetros de la Ciudad de México cuando notó un vehículo detenido en el acotamiento. Era un BMW Serie 7 negro, reluciente y claramente nuevo. Las luces de emergencia parpadeaban y Roberto pudo ver a un hombre de traje parado junto al cofre abierto, hablando por teléfono con evidente frustración. Roberto redujo la velocidad instintivamente. Su primera reacción fue seguir de largo. Después de todo, un hombre con un BMW último modelo seguramente tenía seguro de asistencia vial y no necesitaba la ayuda de un mecánico desconocido en una carretera. Pero algo en la escena lo hizo detenerse. Tal vez fue la educación que su padre le había inculcado sobre ayudar a quien lo necesitara. Tal vez fue la memoria muscular de 20 años respondiendo a vehículos en problemas. O tal vez fue simplemente que Roberto nunca había podido pasar junto a un motor enfermo sin sentir la necesidad de diagnosticarlo. Estacionó su camioneta detrás del BMW y descendió, caminando hacia el hombre del traje. El hombre tendría unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje gris que probablemente costaba más que 2 meses de renta de Roberto y una expresión de frustración que se transformó en cautela cuando vio acercarse a Roberto con su ropa de trabajo manchada de grasa. «Disculpe, señor», dijo Roberto con su acento queretano y voz respetuosa. «Vi que tiene problemas con su vehículo». «Soy mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo?» El hombre lo observó de arriba abajo, evaluándolo. Roberto conocía esa mirada. Era la mirada que la gente daba cuando veía su apariencia y trataba de decidir si era confiable o no. Estaba acostumbrado. «El seguro ya viene en camino», respondió el hombre con cierta frialdad. «Pero llevan diciendo que vienen en unos minutos desde hace 45 minutos. ¿Qué síntomas presenta el vehículo?», preguntó Roberto, acercándose al cofre abierto sin esperar una invitación formal. El hombre suspiró, tal vez resignándose a que no perdía nada, con dejar que este mecánico de apariencia humilde le echara un vistazo. Estaba manejando normalmente y de repente el motor empezó a perder potencia. Ahora simplemente no arranca. Gira el motor al intentar encender, pero no prende. Roberto se inclinó sobre el motor, sus ojos recorriendo cada componente con la familiaridad de alguien que había visto miles de motores a lo largo de su carrera. Era un motor de 6 cilindros en línea, turboalimentado, probablemente con inyección directa de combustible y toda la parafernalia electrónica que caracterizaba a los BMW modernos. Sin decir palabra, Roberto colocó su mano sobre diferentes partes del motor, sintiendo temperaturas, verificando conexiones con solo tocarlas, escuchando atentamente. «¿Puedo intentar arrancarlo?», preguntó Roberto. El hombre asintió.
claramente escéptico, pero también intrigado por la seguridad con la que este mecánico se movía alrededor del motor. Roberto se sentó en el asiento del conductor, insertó la llave y giró. El motor del BMW giró con el característico sonido de un motor de arranque saludable, pero no prendió. Roberto lo intentó 3 veces, cada vez escuchando con atención total, como si el motor le estuviera susurrando sus secretos. Descendió del vehículo y regresó al cofre. Durante los siguientes 10 minutos, Roberto realizó una serie de verificaciones que parecían casi rituales. Tocaba un componente, se quedaba quieto escuchando, asentía para sí mismo como confirmando un diagnóstico interno. El hombre del traje observaba con creciente interés. ¿Sintió algún olor extraño antes de que fallara el motor?, preguntó Roberto sin dejar de examinar. El hombre pensó un momento. Ahora que lo menciona, sí. Un olor como a... no sé cómo describirlo. Como a químico. Roberto asintió. ¿Y el día de ayer o antier llenó el tanque de combustible? El hombre se sorprendió por la pregunta. Sí, ayer en la mañana. ¿Cómo supo? Porque su BMW tiene un problema con el combustible adulterado, dijo Roberto con seguridad. Específicamente, los filtros de combustible de alta presión están parcialmente obstruidos por impurezas. El motor arranca brevemente con el combustible que queda en los rieles de inyección, pero no puede mantener la presión necesaria para funcionar. Por eso, perdió potencia gradualmente antes de detenerse. El hombre lo miraba ahora con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Puede estar seguro de eso sin ningún equipo de diagnóstico? El olor químico que sintió es característico de gasolina con alto contenido de metanol o solventes. Los BMW modernos con inyección directa son particularmente sensibles a la calidad del combustible. Además, cuando intenté arrancar el motor, escuché que la bomba de alta presión trabajaba pero no lograba mantener presión. Y estos síntomas apareciendo justo después de llenar el tanque no es coincidencia. Roberto se enderezó y miró al hombre directamente. El problema es que esto no se soluciona aquí en la carretera. Necesita que le drenen completamente el sistema de combustible, cambien los filtros y posiblemente limpien los inyectores. Si intenta seguir usando el motor así, puede dañar seriamente los inyectores de alta presión, y esos componentes cuestan una fortuna. El hombre permanecía en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sacó su teléfono y marcó un número. Gerardo, soy yo. Cancela la grúa del seguro. Voy a necesitar que mandes un transporte especializado para llevar mi BMW al taller de la planta. Sí, el problema es combustible adulterado. No voy a discutir cómo lo sé, solo hazlo. Y Gerardo, quiero que vengas tú personalmente a recogerme. Necesito hablar contigo de algo importante. Cuando terminó la llamada, el hombre se acercó a Roberto y le extendió la mano. Me llamo Mauricio Sandoval. ¿Y usted es? Roberto Vázquez, señor. Soy de Querétaro. Bien, Roberto. ¿Cuánto le debo por su diagnóstico? Roberto negó con la cabeza. Nada, señor Sandoval. Solo fue echarle un vistazo. Me alegra haber podido ayudarle. Mauricio Sandoval sacó su cartera y extrajo 1,000 pesos. Esto no es negociable. Su diagnóstico probablemente me ahorró decenas de miles de pesos en daños al motor. Roberto dudó, pero finalmente aceptó el dinero. No estaba en posición de rechazar 1,000 pesos cuando tenía apenas 300 en el bolsillo. Muchas gracias, señor. ¿A dónde se dirige?, preguntó Mauricio. A la Ciudad de México. Tengo trabajo en un taller en la Narvarte. Mauricio asintió pensativamente. Roberto, me gustaría que me diera su número telefónico. Roberto recitó su número y Mauricio lo guardó en su teléfono. Lo voy a contactar pronto. Creo que tengo algo que podría interesarle. 20 minutos después, llegó una camioneta Mercedes-Benz negra.
Del vehículo descendió un hombre joven, de unos 35 años, vestido también con traje. Mauricio intercambió algunas palabras con él, señalando ocasionalmente hacia Roberto, quien había regresado a su camioneta, pero seguía esperando para asegurarse de que todo estuviera en orden. Mauricio se acercó una vez más a Roberto. «Que tenga buen viaje, Roberto, y espere mi llamada». Roberto asintió, arrancó su camioneta y continuó su camino hacia la Ciudad de México, preguntándose qué habría sido todo eso. No le dio demasiada importancia. La gente rica siempre decía que lo contactarían y luego nunca lo hacían. Era simplemente cortesía vacía. Lo que Roberto no sabía era que Mauricio Sandoval no era simplemente un hombre rico con un BMW. Mauricio era el director de operaciones de BMW México, responsable de toda la planta ensambladora en San Luis Potosí y de los centros de servicio autorizados en todo el país. Y durante las últimas 3 semanas, su equipo de 40 ingenieros había estado luchando con un problema inexplicable que estaba afectando a docenas de vehículos BMW en la región central de México. Mientras la Mercedes-Benz lo llevaba de regreso a la ciudad, Mauricio marcó el número de su director técnico. «Fernando, creo que encontré a alguien que puede resolver nuestro problema de los motores». Esa tarde, Roberto trabajó hasta las 8 de la noche en el taller de la Narvarte. Diagnosticó y reparó 5 vehículos diferentes, 2 Volkswagen con problemas eléctricos, un Chevrolet con fallas en la transmisión automática, un Ford con problemas en el sistema de frenos ABS y un Audi con fallas en el turbocompresor. El dueño del taller, don Armando, quedó impresionado con la velocidad y precisión de Roberto. «Oye, Roberto», le dijo don Armando, mientras le pagaba 600 pesos por la jornada. «Si quieres, puedes venir a trabajar aquí regularmente. Te puedo dar trabajo 2 o 3 días a la semana». Roberto agradeció la oferta, pero explicó que vivía en Querétaro y hacer el viaje con tanta frecuencia no era práctico. Sin embargo, aceptó que lo contactara cuando tuviera trabajos complejos que requirieran su experiencia específica. Eran casi las 10 de la noche cuando Roberto finalmente emprendió el regreso a Querétaro. Estaba cansado pero satisfecho. Había ganado 1,600 pesos en total ese día, suficiente para comprar los medicamentos de su madre y tener algo extra para la comida de la semana. Mientras conducía por la autopista nocturna, su teléfono sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. «¿Bueno?», contestó Roberto. «Roberto, habla Mauricio Sandoval. ¿Interrumpo algo importante?». Roberto se sorprendió. No esperaba realmente que el hombre lo contactara. «No, señor, voy manejando de regreso a Querétaro». «Excelente. Roberto, necesito hablar con usted sobre una oportunidad laboral. ¿Podría venir mañana a la Ciudad de México? Yo cubro todos sus gastos de transporte y comida, por supuesto, y le pagaré por su tiempo, aunque no acepte la propuesta». Roberto frenó su emoción inmediata. Había aprendido a ser cauteloso con ofertas que sonaban demasiado buenas. «¿De qué tipo de trabajo estamos hablando, señor Sandoval?» «Preferiría explicárselo en persona. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Le mando la dirección por mensaje». Roberto hizo un cálculo rápido. No tenía trabajo agendado para el día siguiente, y si este señor estaba dispuesto a pagarle por su tiempo, no perdía nada. «Sí, señor, puedo estar ahí mañana a las 10. «Perfecto». «Hasta mañana, Roberto». Cuando colgó, Roberto sintió una mezcla de emoción y escepticismo. ¿Qué clase de oportunidad laboral podría ofrecerle el hombre del BMW? Probablemente querría que trabajara en algún taller asociado, tal vez como mecánico común. Roberto no se permitió imaginar nada más allá de eso. La experiencia le había enseñado a no crear expectativas que solo generaban decepciones. La noche en Querétaro transcurrió con normalidad.
Roberto llegó a su pequeño departamento cerca de la medianoche, encontró a su madre dormida en su habitación y se preparó una cena simple con lo que había en el refrigerador. Antes de dormir, le mandó un mensaje a su madre explicándole que al día siguiente tendría que salir temprano nuevamente a la Ciudad de México por un posible trabajo. A la mañana siguiente, Roberto se levantó a las 6, se bañó cuidadosamente y se puso su ropa de trabajo más limpia y presentable. No tenía traje ni ropa formal, pero al menos quería lucir profesional dentro de lo que sus recursos permitían. Su madre, doña Carmen, lo despidió con una bendición y palabras de ánimo. «Dios te va a abrir puertas, mijo. Tú eres muy bueno en lo que haces, solo necesitas que alguien te dé la oportunidad de demostrarlo». El viaje a la Ciudad de México transcurrió sin incidentes. Mauricio le había enviado la dirección por mensaje. Era un edificio corporativo en Santa Fe, una de las zonas empresariales más exclusivas de la ciudad. Roberto estacionó su vieja camioneta entre BMWs, Mercedes y Audis, sintiendo por un momento que su vehículo desentonaba completamente con el entorno. Pero se recordó a sí mismo que estaba ahí por sus conocimientos, no por su apariencia o sus posesiones. La recepción del edificio era impresionante. Pisos de mármol, paredes de cristal y una elegancia discreta que gritaba dinero y poder. Roberto se presentó en el mostrador de recepción, donde una joven bien vestida lo atendió con profesionalismo. «Buenos días, vengo a ver al señor Mauricio Sandoval. Tengo cita a las 10». La recepcionista verificó en su computadora. «Sí, señor Vázquez. Lo están esperando. 10º piso, oficina 1001. El elevador está a su derecha». Mientras subía en el elevador, Roberto observó su reflejo en las paredes espejadas. Se veía exactamente como lo que era, un mecánico trabajador con ropa humilde. Por un momento sintió inseguridad, pero la sacudió rápidamente. Si Mauricio Sandoval lo había citado ahí sabiendo perfectamente quién y cómo era, entonces no tenía sentido fingir ser algo diferente. La oficina 1001 tenía una placa discreta. BMW Group México, Dirección de Operaciones. Roberto tocó la puerta y una voz le indicó que pasara. Mauricio Sandoval estaba sentado detrás de un escritorio moderno, acompañado de otros 2 hombres que Roberto no conocía. «Roberto, adelante», dijo Mauricio levantándose para estrechar su mano. «Permítame presentarle a Fernando Ruiz, nuestro director técnico, y a Gerardo Méndez, gerente de servicio al cliente». Los 3 hombres saludaron a Roberto con cordialidad, sin rastro del prejuicio o condescendencia que había experimentado en otras situaciones similares. Mauricio les indicó que tomaran asiento alrededor de una mesa de juntas. «Roberto, antes de explicarle por qué lo cité aquí, quiero que sepa algo sobre mí», comenzó Mauricio. «Hace 30 años yo era mecánico como usted. Trabajaba en un pequeño taller en Toluca. No tenía educación universitaria, solo conocimiento práctico y pasión por los motores. Un día, un ejecutivo de BMW tuvo problemas con su vehículo cerca del taller donde trabajaba. Yo lo ayudé, y esa persona vio en mí lo mismo que yo vi ayer en usted: talento genuino y conocimiento profundo». Roberto escuchaba atentamente, comenzando a entender que esta reunión era más importante de lo que había imaginado. «Ese ejecutivo me dio una oportunidad de trabajar en BMW, comenzando desde abajo, pero con posibilidades de crecimiento. 30 años después, aquí estoy. Y nunca he olvidado que todo comenzó porque alguien decidió mirar más allá de mi apariencia y ver mi competencia». Fernando, el director técnico, tomó la palabra. «Roberto, desde hace 3 semanas tenemos un problema crítico. Docenas de vehículos BMW en la región central de México están presentando fallas en los motores. Los síntomas son exactamente los que usted describió ayer: pérdida gradual de potencia, motor que no arranca,
olores extraños. Tenemos un equipo de 40 ingenieros trabajando en esto, usando todos nuestros equipos de diagnóstico más avanzados, y todavía no tenemos una respuesta definitiva. Ayer, continuó Mauricio, usted diagnosticó el problema en mi vehículo en menos de 10 minutos, sin ningún equipo, solo con sus conocimientos y experiencia, y su diagnóstico fue exacto. Roberto asintió lentamente. Con todo respeto, señores, el diagnóstico no fue tan complejo. Los síntomas eran clásicos de combustible adulterado, afectando sistemas de inyección de alta presión. Exacto, dijo Fernando. Pero nuestro equipo de ingenieros, con todos sus títulos universitarios y equipos sofisticados, llevaba 3 semanas enfocándose en posibles fallas de componentes, problemas de software y defectos de fabricación. Nadie había considerado seriamente el combustible como la causa raíz, porque asumíamos que la gasolina en México cumple con los estándares necesarios. Gerardo intervino. El problema es que necesitamos confirmar esta hipótesis de manera definitiva, y también necesitamos desarrollar un protocolo para identificar y resolver estos casos rápidamente. Los clientes están furiosos. Los medios están empezando a hablar de problemas de calidad en BMW, y cada día que pasa nos está costando millones en reputación y dinero. Mauricio miró directamente a Roberto. Queremos contratarlo como consultor especializado. Su trabajo sería analizar los vehículos afectados, confirmar el diagnóstico y ayudarnos a desarrollar procedimientos para prevenir y resolver estos problemas. El contrato sería por 3 meses inicialmente, con posibilidad de extensión. El pago sería de 150,000 pesos mensuales, más todos los gastos cubiertos. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 150,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 6 meses con sus trabajos esporádicos. Era suficiente para cubrir todos los gastos de su madre, pagar las deudas acumuladas y aún tener excedente. Parecía irreal. Señor Sandoval, dijo Roberto con voz controlada, yo no tengo títulos universitarios. No tengo certificaciones formales de BMW. Solo tengo experiencia práctica. Exactamente lo que necesitamos, respondió Mauricio. Tenemos suficientes ingenieros con títulos. Lo que nos falta es alguien con su tipo de conocimiento, profundo, práctico, intuitivo. Alguien que entiende los motores no solo en teoría, sino en cómo realmente se comportan en el mundo real. Fernando añadió, Roberto, hemos verificado su historial. Hablamos con su antiguo jefe en el taller mecánico central de Querétaro. Nos dijo que usted era el mejor mecánico que había tenido en 30 años de operar el taller y que su partida fue una pérdida enorme para el negocio. Roberto sintió emoción acumulándose en su pecho. Alguien había verificado sus referencias, había hablado bien de él, lo consideraba valioso. Después de meses de rechazos y puertas cerradas, finalmente alguien estaba reconociendo su valor. ¿Cuándo necesitan que empiece?, preguntó Roberto, su voz apenas manteniéndose firme. Mañana, si es posible, dijo Mauricio. Tenemos 15 vehículos esperando diagnóstico en nuestro centro técnico de San Luis Potosí. Quisiéramos que usted los examinara personalmente y confirmara si todos tienen el mismo problema que diagnosticó en mi BMW. Estaré ahí mañana a la hora que ustedes digan, respondió Roberto. Los siguientes días fueron un torbellino para Roberto. Mauricio le había proporcionado hospedaje en un hotel cercano al centro técnico de BMW en San Luis Potosí, y Roberto trabajó 14 horas diarias examinando cada uno de los 15 vehículos afectados. Su diagnóstico fue contundente. Todos los vehículos habían sido abastecidos con gasolina adulterada de la misma cadena de gasolineras en la región central de México. Los contaminantes en el combustible habían obstruido los filtros de alta presión y dañado parcialmente los inyectores.
Pero Roberto no se limitó a confirmar el diagnóstico. Desarrolló un protocolo detallado para identificar rápidamente estos casos en campo. Propuso modificaciones al sistema de filtrado que podrían hacer los vehículos más resistentes a combustible de baja calidad, y creó un programa de capacitación para que los técnicos de los centros de servicio BMW pudieran reconocer estos síntomas inmediatamente. Fernando Ruiz quedó tan impresionado que convocó a una reunión especial donde Roberto presentó sus hallazgos ante todo el equipo de ingeniería. Al principio, Roberto sintió intimidación al estar frente a 40 profesionistas universitarios, muchos de ellos con maestrías y doctorados en ingeniería automotriz. Pero cuando comenzó a hablar sobre motores, su inseguridad desapareció. Este era su dominio, su lenguaje, su pasión. La presentación duró 2 horas. Roberto explicó cada aspecto del problema con claridad, respondió preguntas técnicas complejas con precisión y demostró un entendimiento del sistema completo que impresionó incluso a los ingenieros más escépticos. Cuando terminó, varios ingenieros se acercaron para felicitarlo y hacerle preguntas adicionales. Uno de los ingenieros más jóvenes, un hombre llamado Carlos, de aproximadamente 25 años, se acercó a Roberto después. Señor Vázquez, en la universidad nos enseñan toda la teoría, pero lo que usted explicó hoy sobre cómo realmente se comportan los sistemas en condiciones adversas, eso no está en ningún libro de texto. ¿Cómo desarrolló ese nivel de comprensión? Roberto sonrió. 20 años trabajando con mis manos, Carlos. Cada motor que he reparado me ha enseñado algo. Los libros te dicen cómo deberían funcionar las cosas en condiciones ideales. La experiencia te enseña cómo funcionan en el mundo real, con combustible imperfecto, mantenimiento irregular y todas las variables que los libros no pueden predecir. Esa conversación con Carlos le quedó grabada a Roberto. Se dio cuenta de que su conocimiento no era inferior al de los ingenieros, simplemente era diferente. Y en situaciones como esta, su tipo de conocimiento era exactamente lo que se necesitaba. Al final de la primera semana, Mauricio lo citó nuevamente en su oficina. Roberto, su trabajo ha sido excepcional. No solo resolvió el problema técnico, sino que también le dio a nuestro equipo herramientas prácticas para prevenir casos similares en el futuro. Gracias, señor Sandoval. Solo hice lo que sé hacer. Precisamente por eso quiero hacerle una propuesta, dijo Mauricio. Al terminar estos 3 meses como consultor, quiero ofrecerle un puesto permanente en BMW México, como especialista senior en diagnóstico técnico. Sería una posición creada específicamente para usted, basada aquí en Santa Fe, con un salario de 200,000 pesos mensuales y todos los beneficios corporativos. Su función sería servir como enlace entre nuestros equipos de ingeniería y nuestros técnicos de campo, capacitar personal y participar en la resolución de problemas complejos que requieran su tipo de experiencia práctica. Roberto sintió que las piernas le temblaban. 200,000 pesos mensuales era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Era suficiente para transformar completamente su vida y la de su madre. Pero hay algo más, continuó Mauricio. BMW tiene un programa de certificación interna que lo capacitaría formalmente en todos nuestros sistemas y tecnologías. No para reemplazar su experiencia práctica, sino para complementarla con conocimiento técnico actualizado. Creemos que la combinación de su intuición práctica con capacitación formal lo convertiría en uno de los técnicos más completos del país. Acepto, dijo Roberto sin dudar. Señor Sandoval, no tengo palabras para agradecerle esta oportunidad. No me agradezca aún, dijo Mauricio con una sonrisa. Todavía tiene mucho trabajo por delante. Pero Roberto, quiero que entienda algo importante. Esto no es caridad, esto no es un favor. Usted se ganó esta posición con su competencia y su conocimiento.
BMW está ganando tanto o más que usted con este arreglo. 3 meses después, Roberto Vázquez comenzó oficialmente como empleado de BMW México. Se mudó con su madre a un departamento espacioso y moderno en la Ciudad de México, donde doña Carmen tenía su propia habitación con baño privado y toda la comodidad que Roberto nunca antes había podido proporcionarle. Los medicamentos de su madre ya no eran una preocupación, y Roberto incluso pudo contratarle una enfermera que la visitaba 2 veces por semana para monitorear su diabetes. La transformación en la vida de Roberto fue total, pero quizás lo más importante fue la transformación en cómo se veía a sí mismo. Durante meses, el desempleo y los rechazos constantes lo habían hecho dudar de su valor. Ahora, trabajando codo a codo con ingenieros brillantes que respetaban su conocimiento, Roberto recuperó la confianza en sí mismo que había caracterizado sus mejores años como mecánico. Su trabajo en BMW resultó ser exactamente lo que la empresa necesitaba. Roberto se convirtió en el puente entre la ingeniería teórica y la realidad práctica del servicio automotriz. Cuando los ingenieros diseñaban nuevos procedimientos de servicio, Roberto los revisaba y sugería modificaciones basadas en cómo realmente trabajaban los técnicos en los talleres. Cuando los centros de servicio reportaban problemas inusuales, Roberto era quien podía dar sentido a síntomas que confundían incluso a los sistemas de diagnóstico más sofisticados. 6 meses después de su incorporación, BMW México enfrentó otro problema complejo. Los vehículos híbridos de la marca estaban presentando un problema intermitente donde el sistema que coordinaba el motor de gasolina y el motor eléctrico ocasionalmente fallaba. El problema era extremadamente difícil de reproducir en ambiente controlado, pero los clientes lo reportaban consistentemente. El equipo de ingeniería llevaba semanas intentando aislar la causa. Habían desarrollado múltiples teorías sobre fallas en software, problemas con sensores o defectos en los componentes eléctricos. Roberto fue asignado para investigar el problema desde su perspectiva práctica. Durante 2 semanas, Roberto acompañó a clientes en sus viajes diarios, sentado en el asiento del pasajero de sus vehículos híbridos, observando, escuchando, sintiendo el comportamiento del vehículo en condiciones reales de uso. Los ingenieros podían haberlo considerado un método poco científico, pero Roberto sabía que algunos problemas solo se revelan cuando el vehículo es usado de la manera que los usuarios realmente lo usan, no de la manera que los manuales dicen que debería usarse. Durante uno de estos viajes, Roberto finalmente sintió el problema. Era sutil, tan sutil que entendió por qué los sistemas de diagnóstico no lo detectaban. Cuando el vehículo transitaba por un bache específico de cierta profundidad, mientras simultáneamente aceleraba saliendo de una curva con el sistema de aire acondicionado encendido, se producía una vibración particular que afectaba a un conector eléctrico del módulo de gestión de energía. La conexión no se desconectaba completamente, pero se aflojaba lo suficiente para causar pérdida intermitente de señal. Era una combinación tan específica de variables que los ingenieros jamás habrían podido reproducirla en laboratorio sin saber exactamente qué buscar. Pero Roberto, con su enfoque de observación práctica, había identificado el patrón. La solución fue relativamente simple: modificar el soporte del módulo de gestión de energía para minimizar la vibración y usar conectores con mecanismos de seguridad mejorados. Pero el descubrimiento de Roberto evitó lo que podría haberse convertido en un problema de reputación masivo para BMW y potencialmente en una campaña de retiro costosísima. Fernando Ruiz, el director técnico, organizó una presentación especial donde Roberto explicó su metodología al equipo completo de ingeniería.
Lo que el señor Vázquez hizo aquí es un recordatorio importante para todos nosotros, dijo Fernando. Nuestros equipos de diagnóstico son excelentes, pero no pueden reemplazar la observación humana experimentada. El problema no era que nuestros ingenieros no fueran capaces técnicamente de encontrar esta falla, sino que estaban buscándola de la manera equivocada. Roberto nos mostró que a veces necesitas salir del laboratorio y experimentar el problema en el mundo real. Esa experiencia consolidó la posición de Roberto en BMW. Ya no era visto como el mecánico empírico que la empresa había contratado por compasión, sino como un miembro valioso del equipo cuya perspectiva única era genuinamente irreemplazable. Pero quizás el momento más significativo para Roberto llegó un año después de su incorporación a BMW, cuando Mauricio Sandoval lo llamó a su oficina para una conversación especial. «Roberto, he estado pensando mucho en su historia y en cómo llegó aquí», comenzó Mauricio, «y me di cuenta de algo. Si yo no hubiera tenido ese problema con mi BMW en la carretera ese día, probablemente nunca nos habríamos conocido, y eso significa que su talento habría seguido siendo desperdiciado, simplemente porque no tuvo la oportunidad de demostrarlo». Roberto asintió. «He pensado lo mismo muchas veces, señor Sandoval. Tuve mucha suerte ese día». «No fue suerte», corrigió Mauricio. «Fue el resultado de que usted decidió detenerse a ayudar a un desconocido cuando podría haber seguido de largo. Su carácter y su generosidad fueron lo que creó esa oportunidad». «Pero», continuó Mauricio, «me pregunto cuántos Roberto Vázquez hay en México que nunca tendrán esa oportunidad casual. Mecánicos brillantes que pierden sus empleos por circunstancias fuera de su control y no pueden recuperarse porque nadie les da una oportunidad». Roberto escuchaba con atención, sintiendo que Mauricio estaba construyendo hacia algo importante. «Quiero que BMW México lance un programa especial», dijo Mauricio. «Lo llamaremos Talento sin Fronteras. La idea es identificar mecánicos altamente competentes que hayan perdido oportunidades por razones económicas o sociales y darles capacitación formal en tecnologías BMW junto con oportunidades de empleo en nuestros centros de servicio. «Y quiero que usted dirija este programa», agregó Mauricio. «Nadie mejor que usted para entender qué buscar en los candidatos, porque usted fue uno de ellos». Roberto sintió una emoción profunda. La idea de poder ayudar a otros mecánicos que estaban pasando por lo mismo que él había experimentado era perfecta. «Sería un honor, señor Sandoval». El programa Talento sin Fronteras fue lanzado 3 meses después. Roberto diseñó un proceso de evaluación que se enfocaba menos en certificados y títulos, y más en la competencia técnica práctica demostrable. Los candidatos eran evaluados mediante desafíos de diagnóstico real, trabajando con vehículos que presentaban problemas complejos, sin acceso a manuales o equipos de diagnóstico computarizados en las etapas iniciales. El primer grupo de candidatos incluyó a 20 mecánicos de diferentes estados de México. Algunos habían perdido sus empleos por cierres de talleres, otros nunca habían encontrado empleo estable porque carecían de educación formal, y algunos, como Roberto, habían sido víctimas de las crisis económicas que periódicamente golpeaban al sector automotriz. Roberto supervisó personalmente la capacitación de este primer grupo. Durante 6 meses, estos mecánicos recibieron formación intensiva en tecnologías BMW, incluyendo sistemas híbridos, electrónicos avanzados y diagnóstico computarizado. Pero lo más importante fue que Roberto se aseguró de que la capacitación no intentara borrar o minimizar su conocimiento práctico previo, sino construir sobre él. «Ustedes ya saben cómo funcionan los motores a nivel fundamental», les decía Roberto durante las sesiones de capacitación.
Lo que vamos a hacer aquí es darles las herramientas para aplicar ese conocimiento a las tecnologías más modernas. No están aquí porque necesiten aprender desde cero. Están aquí porque ya son buenos y vamos a hacerlos todavía mejores. Al final del programa, los 20 mecánicos fueron contratados en diferentes centros de servicio BMW en todo México. Cada uno recibió un salario digno, beneficios completos y la oportunidad de crecer profesionalmente dentro de la organización. Pero la historia de uno de estos mecánicos fue particularmente conmovedora para Roberto. Se llamaba Javier Moreno, tenía 38 años y venía de Puebla. Javier había trabajado durante 15 años en un taller pequeño que se especializaba en vehículos europeos. Cuando el taller cerró, Javier no pudo encontrar otro empleo porque no tenía certificaciones formales y los talleres modernos cada vez exigían más documentación que respaldara las habilidades prácticas. Durante los últimos 2 años, Javier había trabajado haciendo reparaciones menores a domicilio, ganando apenas lo suficiente para mantener a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Había visto el anuncio del programa Talento sin Fronteras con escepticismo, pensando que era demasiado bueno para ser verdad. Pero decidió intentarlo porque, como él mismo dijo durante su entrevista con Roberto, no tenía nada que perder y todo que ganar. Javier demostró ser excepcionalmente talentoso durante la evaluación. Roberto vio en él la misma pasión por los motores, la misma intuición técnica y la misma determinación que él había tenido. Cuando Javier fue aceptado en el programa, lloró de emoción frente a Roberto. «Señor Vázquez», le dijo Javier con voz quebrada, «llevaba 2 años sintiéndome como un fracaso. Mis hijos me veían trabajar todo el día y apenas traer dinero a casa. Mi esposa me apoyaba, pero yo sentía que los estaba decepcionando. Este programa es como si me devolvieran mi dignidad». Roberto abrazó a Javier, entendiendo perfectamente lo que sentía. «Javier, tú nunca perdiste tu dignidad. Solo necesitabas que alguien viera tu valor». Al terminar la capacitación, Javier fue asignado al centro de servicio BMW en Puebla, cerca de su hogar. Su desempeño fue tan excepcional que a los 6 meses fue promovido a líder de equipo técnico. Un año después, Javier estaba capacitando a nuevos técnicos, compartiendo tanto su conocimiento práctico como las habilidades formales que había adquirido en el programa. Pero Javier hizo algo más. Inspirado por su propia experiencia, comenzó a visitar talleres pequeños en Puebla, buscando mecánicos talentosos que estuvieran subempleados o desempleados y recomendándolos para el programa Talento sin Fronteras. Varios de sus recomendados fueron aceptados y también transformaron sus vidas a través del programa. Roberto se dio cuenta de que había logrado crear exactamente lo que Mauricio Sandoval había visualizado: un ciclo virtuoso donde las personas que recibían oportunidades luego ayudaban a otros a recibir las mismas oportunidades. 2 años después del lanzamiento del programa, Talento sin Fronteras había capacitado y empleado a más de 100 mecánicos en toda la República Mexicana. El programa se había convertido en un caso de estudio en la industria automotriz, y otras marcas comenzaron a desarrollar iniciativas similares. Mauricio Sandoval fue promovido a director general de BMW México y una de sus primeras decisiones fue promover a Roberto Vázquez como director de desarrollo de talento técnico, una posición ejecutiva desde la cual Roberto podía expandir el programa y asegurar su continuidad a largo plazo. En una ceremonia especial donde se celebraban los logros del programa, Roberto fue invitado a dar un discurso frente a ejecutivos de BMW de toda Latinoamérica. Mientras estaba en el podio, viendo al auditorio lleno de personas exitosas y poderosas, Roberto recordó aquel día en la autopista,
cuando se había detenido a ayudar a un desconocido, sin saber que ese simple acto de bondad cambiaría su vida completamente. Hace 3 años, comenzó Roberto su discurso. Yo estaba en la autopista México-Querétaro, manejando mi camioneta vieja hacia un trabajo que me pagaría 600 pesos. Tenía en el bolsillo 300 pesos y un tanque de gasolina medio lleno. Eso era todo mi patrimonio. Cuando vi un BMW detenido en la carretera, mi primer instinto fue seguir de largo. Después de todo, un hombre con un BMW seguramente no necesitaría ayuda de alguien como yo. Pero me detuve, porque mi padre me había enseñado que ayudar a otros no depende de lo que tengas, sino de quién eres. Ese día aprendí algo fundamental. Las oportunidades no siempre llegan cuando las buscamos. A veces llegan cuando simplemente somos fieles a nuestros valores y hacemos lo correcto, incluso cuando nadie nos está viendo. Roberto hizo una pausa, viendo a Mauricio Sandoval sentado en primera fila. Pero también aprendí algo igualmente importante. Hay personas en posiciones de poder que están dispuestas a ver más allá de las apariencias y reconocer el talento donde quiera que exista. El señor Sandoval no me dio caridad ese día. Me dio algo mucho más valioso. Me dio la oportunidad de demostrar mi valor. El programa Talento Sin Fronteras está basado en esa misma filosofía. No estamos dando caridad a mecánicos desafortunados. Estamos identificando talento subvalorado y dándole la plataforma que necesita para brillar. Y los resultados hablan por sí mismos. Los mecánicos que han pasado por este programa tienen tasas de desempeño que igualan o superan a técnicos con educación formal tradicional. Porque al final, concluyó Roberto, el verdadero conocimiento no viene solo de los libros o los títulos. Viene de la pasión por lo que haces, del compromiso con la excelencia y de la voluntad de seguir aprendiendo sin importar las circunstancias. Si podemos identificar esas cualidades en las personas y darles las herramientas para desarrollarse, no hay límite para lo que pueden lograr. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Varios ejecutivos se acercaron después para felicitar a Roberto y expresar interés en replicar el programa en sus países. Esa noche, Roberto regresó a su departamento donde lo esperaba su madre. Doña Carmen, ahora con su diabetes controlada y gozando de buena salud, gracias al cuidado médico regular que Roberto podía costear, preparó la cena mientras le preguntaba cómo había ido el evento. Muy bien, mamá, respondió Roberto. Hablé frente a mucha gente importante y creo que el mensaje caló. Doña Carmen sonrió con orgullo. Siempre supe que algo grande venía para ti, mijo. Dios no desperdicia el talento. Solo estaba esperando el momento correcto. Roberto abrazó a su madre, sintiendo una gratitud profunda no solo por todo lo que había logrado, sino por el camino que había recorrido para llegar ahí. Cada dificultad, cada rechazo, cada momento de duda había sido necesario para moldear no solo sus habilidades, sino su carácter. 6 meses después, Roberto recibió una llamada que nunca había anticipado. Era de una universidad tecnológica en Querétaro, su ciudad natal. El director de la carrera de Ingeniería Automotriz le explicó que habían seguido su historia y los logros del programa Talento Sin Fronteras con gran interés. Señor Vázquez, le dijo el director, queremos invitarlo a ser profesor invitado en nuestra universidad. No para enseñar clases regulares, sino para ofrecer talleres especiales donde pueda compartir su conocimiento práctico con nuestros estudiantes de ingeniería. Roberto se sorprendió. Director, yo no tengo educación universitaria. ¿Cómo podría enseñar a estudiantes de ingeniería? Precisamente por eso, respondió el director.
Nuestros estudiantes reciben excelente formación teórica, pero les falta exposición al conocimiento práctico del tipo que usted posee. Queremos que ellos entiendan que la teoría y la práctica no son opuestas, sino complementarias. Y usted es el ejemplo perfecto de alguien que domina la práctica y luego aprendió la teoría, logrando una síntesis poderosa. Roberto aceptó la invitación. Una vez al mes comenzó a viajar a Querétaro para impartir talleres de un día completo en la universidad. Llevaba vehículos con problemas reales y desafiaba a los estudiantes a diagnosticarlos sin depender completamente de equipos computarizados. Les enseñaba a confiar en sus sentidos, a escuchar los motores, a sentir vibraciones anormales, a oler problemas antes de que se hicieran críticos. Los estudiantes quedaban fascinados. Muchos venían de familias donde la educación universitaria era vista como la única vía hacia el éxito, y nunca habían considerado que el conocimiento práctico pudiera ser igualmente valioso. Roberto les mostraba que los mejores profesionales eran aquellos que combinaban ambos tipos de conocimiento. Uno de los estudiantes, una joven llamada María Elena de 22 años, se acercó a Roberto después de uno de estos talleres. Profesor Vázquez, su historia me inspiró mucho. Mi padre es mecánico, trabajó toda su vida en un taller pequeño. Yo entré a estudiar ingeniería pensando que estaba superando lo que él hacía, como si ser mecánico fuera algo inferior a ser ingeniero. Pero ahora entiendo que lo que mi padre hace requiere un nivel de conocimiento y habilidad que ningún título universitario garantiza. Voy a ir a casa este fin de semana y pedirle que me enseñe lo que él sabe. Roberto sonrió emocionado. María Elena, tu padre va a estar muy orgulloso, y tú vas a ser una ingeniera excepcional, porque vas a entender los motores no solo en teoría, sino en la práctica. 3 años después de aquel encuentro en la autopista, Roberto Vázquez había pasado de ser un mecánico desempleado, luchando por sobrevivir, a ser un director ejecutivo en BMW México, fundador de un programa que había cambiado la vida de cientos de personas, y profesor invitado en una universidad enseñando a la siguiente generación de ingenieros automotrices. Pero quizás su mayor logro no era ninguno de estos títulos o reconocimientos. Su mayor logro era haber demostrado que el talento y la competencia existen en lugares inesperados, y que cuando las personas con poder deciden mirar más allá de las apariencias y dar oportunidades basadas en mérito genuino, se desatan transformaciones que benefician no solo al individuo, sino a toda la sociedad. En el 4º aniversario del programa Talento Sin Fronteras, BMW México organizó un evento especial donde reunieron a todos los mecánicos que habían pasado por el programa. Eran ahora más de 200, cada uno con su propia historia de transformación, cada uno contribuyendo al éxito de la empresa, y más importante aún, muchos de ellos replicando el ciclo al ayudar a otros mecánicos talentosos a encontrar oportunidades. Durante el evento, Mauricio Sandoval subió al estrado para dar un discurso. Hace 4 años, dijo, mi BMW se descompuso en la carretera y un mecánico humilde se detuvo a ayudarme. Yo podría haber rechazado su ayuda, podría haber esperado a que llegara el servicio de grúa, podría haber juzgado a Roberto por su apariencia y no confiar en su diagnóstico. Pero decidí darle una oportunidad. Y esa simple decisión resultó en todo esto. Mauricio señaló al auditorio lleno de mecánicos exitosos. 200 familias transformadas, miles de vehículos reparados con excelencia, un programa que está cambiando la industria automotriz en México. La lección aquí no es que yo soy generoso o especial, la lección es que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no.
Cuando eliminamos las barreras artificiales que impiden que las personas demuestren su valor, cuando juzgamos basándonos en competencia real y no en credenciales superficiales, todos ganamos. Mauricio llamó a Roberto al estrado. Los dos hombres se abrazaron ante la ovación del público. «Roberto», dijo Mauricio, «tú me agradeces por haberte dado una oportunidad. Pero la verdad es que yo debería agradecerte a ti. Me recordaste algo que había olvidado en mi ascenso corporativo, que yo también empecé como mecánico, que alguien me dio una oportunidad cuando la necesitaba, y que tengo la responsabilidad de hacer lo mismo por otros». Roberto tomó el micrófono, mirando a los 200 mecánicos que habían transformado sus vidas a través del programa. «Cuando estaba en mi peor momento», dijo, «me preguntaba por qué estaba pasando por eso, qué había hecho para merecer perder todo y terminar luchando día a día para sobrevivir. Ahora lo entiendo», continuó. «Necesitaba pasar por eso para poder entender realmente lo que significaba ser ignorado, subvalorado y descartado a pesar de tener talento genuino. Necesitaba experimentar esa desesperación para poder empatizar completamente con otros que están pasando por lo mismo. Mi historia no es especial. Cada uno de ustedes tiene una historia similar. Lo que es especial es que decidimos no dejar que las circunstancias definieran nuestro valor. Seguimos creyendo en nosotros mismos incluso cuando el mundo dejó de creer en nosotros. Y ahora, concluyó Roberto, nuestra responsabilidad es buscar a los Roberto Vázquez que todavía están en la autopista, esperando su oportunidad. Buscar a los Javier Moreno, que están haciendo trabajos menores cuando podrían estar liderando equipos técnicos. Buscar a todos aquellos que tienen el talento, pero no la plataforma para demostrarlo. El evento terminó con los 200 mecánicos comprometiéndose formalmente a identificar y recomendar al menos un mecánico talentoso cada año para el programa Talentos sin Fronteras. Era la expansión del ciclo virtuoso a escala masiva. Esa noche, mientras Roberto manejaba de regreso a casa, pasó por la autopista México-Querétaro, el mismo lugar donde todo había comenzado. Redujo la velocidad al pasar por el punto exacto donde se había detenido a ayudar a Mauricio Sandoval 4 años atrás. Detuvo su vehículo por un momento, ya no la vieja camioneta Nissan, sino un automóvil moderno que BMW le había proporcionado como parte de su paquete ejecutivo. Roberto descendió del vehículo y caminó hasta el acotamiento, mirando el flujo constante de tráfico en la carretera. ¿Cuántas historias estaban pasando frente a él en ese momento? ¿Cuántos Roberto Vázquez estaban en esos vehículos, manejando hacia trabajos mal pagados, luchando contra la adversidad, manteniendo su dignidad a pesar de todo? En ese momento, Roberto vio un vehículo viejo detenido más adelante en el acotamiento. Un hombre joven estaba parado junto a él, mirando el motor con frustración evidente. Roberto sonrió, regresó a su auto y manejó hacia donde estaba el hombre. «Disculpe», dijo Roberto bajando la ventanilla. «¿Necesita ayuda? Soy mecánico». El hombre joven lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿De verdad? El motor simplemente se apagó y no arranca. No sé qué tiene». Roberto estacionó su vehículo y se acercó. «Déjeme echarle un vistazo». 10 minutos después, Roberto había diagnosticado el problema. El sensor de posición del cigüeñal había fallado. Le explicó al joven lo que necesitaba repararse y le dio el número de un taller confiable en la ciudad más cercana, donde podrían hacerle un precio justo. «¿Cuánto le debo?», preguntó el joven. «Nada», respondió Roberto, «solo páselo hacia adelante. Cuando puedas, ayuda a alguien más que lo necesite». Mientras se alejaba, Roberto sintió que el círculo se había cerrado perfectamente. Había comenzado su transformación ayudando a un desconocido en una carretera. Ahora, años después, y con todo lo que había logrado, seguía haciendo exactamente lo mismo.
ayudar a extraños en la carretera, porque esa era su naturaleza, independientemente de su posición o circunstancias. La historia de Roberto Vázquez se convirtió en leyenda en la industria automotriz mexicana, no porque fuera extraordinariamente única, sino precisamente porque no lo era. Había miles de mecánicos como Roberto en todo México, talentosos, dedicados, honestos, pero atrapados por circunstancias que no podían controlar. Lo extraordinario no era Roberto, sino que alguien finalmente había visto su valor y le había dado la oportunidad de demostrarlo. Y lo más extraordinario de todo era que Roberto había usado esa oportunidad no solo para transformar su propia vida, sino para crear un sistema que permitiera a cientos de otros hacer lo mismo. El mecánico que un día había ayudado a un BMW varado en la carretera había terminado revolucionando cómo BMW y otras empresas automotrices identificaban y desarrollaban talento técnico en México. 5 años después de aquel encuentro inicial, en una conferencia internacional de la industria automotriz en Alemania, Roberto Vázquez fue invitado a presentar el programa Talento sin Fronteras ante ejecutivos de BMW de todo el mundo. Su presentación fue tan impactante que BMW Internacional decidió replicar el programa en otros países de América Latina, Asia y África. Roberto nunca olvidó sus orígenes. Mantuvo contacto regular con mecánicos de todo México, visitaba talleres pequeños, hablaba con técnicos en gasolineras y estacionamientos. Siempre estaba buscando el siguiente talento escondido, la siguiente persona que solo necesitaba una oportunidad para brillar. Y cada vez que encontraba a alguien, cada vez que veía ese chispa de competencia genuina y pasión por los motores, Roberto recordaba las palabras que Mauricio Sandoval le había dicho aquel primer día en su oficina. Esto no es caridad, esto no es un favor. Usted se ganó esta posición con su competencia y su conocimiento. Porque al final esa era la verdad fundamental que Roberto había aprendido. El talento y la competencia existen independientemente de las circunstancias. La única diferencia entre el éxito y el fracaso, entre ser reconocido o ignorado, entre transformar tu vida o permanecer atrapado, muchas veces era simplemente tener a alguien que creyera en ti lo suficiente para darte esa primera oportunidad. Roberto Vázquez, el mecánico harapiento que llegó a BMW y resolvió lo que 40 ingenieros no pudieron en semanas, no era un superhéroe. Era simplemente un hombre competente que finalmente recibió la oportunidad que siempre había merecido. Y lo que hizo con esa oportunidad, cómo la multiplicó para beneficiar a cientos de otros, eso sí era verdaderamente extraordinario. Si llegaste hasta aquí y esta historia te inspiró, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Deja un like para que podamos seguir compartiendo estas historias de superación y esperanza con más personas.